¿Qué te hace pensar que los seres humanos son conscientes? No hay pruebas de ello. Los seres humanos nunca piensan por sí mismos. Les parece demasiado incómodo. En su mayor parte, los miembros de nuestra especie simplemente repiten lo que se les dice y se molestan si están expuestos a cualquier punto de vista diferente. El rasgo humano característico no es la conciencia, sino la conformidad. Otros animales luchan por el territorio o la comida, pero exclusivamente en el reino animal, los seres humanos luchan por sus creencias. La razón es que las creencias guían el comportamiento que tiene importancia evolutiva entre los seres humanos. Pero en un momento en que nuestro comportamiento bien puede llevarnos a la extinción, no veo ninguna razón para asumir que tenemos alguna conciencia en absoluto. Somos conformistas, testarudos y autodestructivos. Cualquier otra visión de nuestra especie es solo un engaño de autofelicitación. Michael Crichton, El mundo perdido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con el gusto, el placer de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este lugar donde nos reunimos precisamente para abordar, para acercarnos, para cuestionarnos si realmente, y tomando la directriz de Michael, la conciencia es como la definimos y más allá si es como la llevamos a cabo. Uno de los puntos importantes que hemos abordado y que en algún punto de los diferentes episodios abordamos fue precisamente el tema de las creencias, de los dogmas. Y hace algunos días, precisamente en el grupo de WhatsApp, se mencionaba un poquito de ello, o mucho de ello, ¿no? En un sentido de, hablemos de maestría, de conocimiento, de ser iguales a otros. Ese era el tema que rondaba y me parece que todo tema que se va aportando va dejando una influencia para precisamente seguir aportando y seguir cuestionándonos. Realmente somos seres que buscan, que expresan, que experimentan la conciencia, o acaso ese mismo camino, esa construcción nos está llevando a una dogmatización diferente. Lo pongo en ese plano porque cuántas veces incluso podemos experimentar una idea o una noción de lucha contra el ego, que cuando lo entendemos no es lucha contra el ego, sino es un acoplamiento del mismo. Y que sin embargo seguimos avanzando y pareciera que existe una noción o una idea del ego espiritual y se va encasillando en ese sentido. Yo le pondría, y por los temas que abordamos aquí, el ego estelar también existirá, al menos desde una concepción, desde una creencia, desde un dogma, muy probablemente. Si lo llevamos a un punto donde la conciencia es muy probablemente las palabras no nos ayudarían o no podrían definir por sí mismo lo que es aquello relacionado con el ego, aquello relacionado con la conciencia. Por una parte, desde la concepción humana se puede ahondar bastante. Y la propuesta del día de hoy tiene que ver con varias civilizaciones o culturas o ciudades, digo, ahorita lo vamos a ir definiendo. Estas son muy Lemuria. Normalmente pensamos en términos de la humanidad, en la conciencia, como algo que es inherente al ser humano. Y muy probablemente desde toda esta concepción terrenal podemos tener justamente este alcance. Sin embargo, también es importante mencionar que en ocasiones es importante volver a ver hacia otros lares para saber cuáles son las concepciones tan parecidas o tan diferentes y distantes a lo que nosotros hacemos. Normalmente en los episodios que hemos tenido hablamos de los seres grises, los reptiles, hombres de negro, y de alguna manera se busca tratar de entender, al menos desde lo que entendemos, un poquito de su entendimiento, un poquito de lo que pudiese ser su moral, su ética, sus saberes, etcétera. Eso nos constituye, nos construye a nosotros como seres humanos. Sin embargo, también desde algunos otros lugares como Agartha, Shambhala, que en este caso muy Lemuria, la Atlántida, pues también se busca ahondar en todo ese entendimiento que puede ir sumando. Sí, de alguna forma otros comandos, otras especies, otros seres multidimensionales ya nos están ayudando a constituir precisamente la noción del ser humano, pues también la invitación de esta
este tema, entender qué puede ser la conciencia. Ya iremos haciendo las preguntas, iremos ahondando, dando como este contexto y pues justamente que vaya fluyendo todo este entendimiento para la noción de conciencia estelar. Como siempre es un gusto, es un placer saludar a mi hermano Jorge, que se encuentra aquí acompañándonos, y la intención es ahondar, ahondar es tratar de escarbar en todo lo posible, todo lo relacionado con estos temas estelares. Lo vincularemos, por supuesto, hacia la parte, digamos, terrenal y hacia la parte estelar, que se busca siempre tener esa intención. ¿Cómo has estado, mi hermano? ¿Qué tal estos días? ¿Qué tal pues el clima? Digo, el día de hoy llovió, pero curiosamente, ¿no? Es lluvia y también el clima apunta a que van a ser días muy calurosos y probablemente se rompan récords en la temperatura de la ciudad, pues con todo este movimiento, ¿no? No solo de la tierra, sino también pues de las boyas que sabemos que están presentes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Te paso el micrófono para que puedas acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Pues me encuentro bien, gracias. Espero que todos ustedes también. Y pues sí, se hizo notar la lluvia hace ratito. Eh, pues ya hace falta, ¿no? Porque aquí nos hace falta agua. Digamos, en la zona centro de México, yo creo que en todo México. Pero al parecer en otros lados está lloviendo mucho, ¿no? Hace rato estaba viendo en las noticias del teléfono que me salen, que en Brasil creo que hubo inundaciones fuertes, ¿no? Entonces estamos hablando de que por un lado está lloviendo fuerte, fuertísimo en un lado y hay una sequía extrema por el otro, ¿no? Aquí es pues donde los climas no son los mismos que antes, ¿no? También estaba viendo una noticia de aquí de México que al parecer, bueno, para mí es más que grave porque esto de la sequía no es actual, ya viene arrastrándose desde hace varios años y ha habido problemas directamente con los productores de maíz. Ya sabemos que el maíz pues es el principal grano de México y dicen que por ahí pues en Jalisco, no sé si en Sinaloa, que son como los graneros de México, se van a dejar de sembrar 100,000 hectáreas porque no han podido venderlo al precio que ellos desean, porque los costos ya están muy altos. En la cuestión también, por ejemplo, en Hidalgo, que es otro estado que tenemos aquí a un lado de nosotros, toda el agua digamos, la sucia, el agua sucia de la Ciudad de México, la mandaban para allá, ¿no? Con esto del túnel del emisor y toda el agua, digamos, entre comillas, tratada, que no viene ni tratada, porque viene todavía prácticamente como sale de la cañería, y con eso regaban pues muchos cultivos por allá, ¿no? Principalmente el maíz. Y ahora ya no les llega ni eso. ¿Por qué? Porque no hay agua. O sea, ni siquiera les llega agua sucia. Entonces estamos hablando de que solamente una fracción de los que antes sembraban van a sembrar este año. Entonces, es alarmante, sí, porque prácticamente está bajando mucho, digamos, la producción y los costos suben, no llueve, y donde no debería llover, llueve, entonces ahí hasta se pudren las siembras porque no están acostumbrados a tanta agua. Está desbalanceado todo esto. Y yo creo que sí es preocupante, ¿no? Bueno, prácticamente ya lo habíamos avisado desde hace años, ¿no? De esto que iba a venir. Es paulatino, sí, pero también es creado, sí, pues, está influenciado por toda la geoingeniería que nos meten, ¿no? Cambiar el clima, todos los efectos del niño, de la niña, que esos, digamos, pues, digamos, fenómenos meteorológicos justamente empiezan cuando el gobierno secreto empieza a experimentar con el HARP, que más o menos de HARP, así del tamaño de los de Alaska, hay cerca de 25 alrededor del mundo. Entonces estamos hablando que están por todos lados y están tratando pues, de modificar el clima para umbralizar el planeta. Ellos lo que desean es solamente tener ciertos lugares de siembra controlados y que los otros, pues nada, nadie pueda tener nada, ¿no? O que esté totalmente
inundado, van a inundar, quieren inundar muchos lugares para que pues, no quede nadie o quede lo que ellos desean que quede, ¿no? Y que todo te lo suministre un solo gobierno o una corporación, ¿no? Y que no te enteres de dónde viene la comida o de dónde sale, ¿no? Eso es un plan a miles de años, ¿no? No crean que esto lo van a llegar a ver en el 2030, que es la agenda, no, no, esto es un plan de más o menos de 100 a 500 años de aquí en adelante, ¿no? Que eso va a seguir sucediendo a nivel umbral, a nivel de dimensiones umbralinas. Entonces, la idea es salir de esas dimensiones para pasar a otras que sean más libres o totalmente libres, ¿no? Pero en general me encuentro bien, ¿no? No hemos grabado como, bueno, la vez pasada fue hace una semana, ¿no? Pero a veces como que no nos da tiempo de mantener la secuencia de por lo menos una semana, una vez a la semana. Pero bueno, ahí le estamos dando con las respuestas, ¿no? En los otros podcasts, en los shorts que estamos armando. Y bueno, pues la idea es que también se suministre la información necesaria para que ustedes se vayan preparando para todos los procesos que nos están aconteciendo y nos esperan en los próximos años, ¿no? La idea es que todavía hay tiempo, y porque muchos me dicen, oye, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Lalo? Pues no sé, digo, esto del cuándo es multifactorial. Si tú dices ahorita una fecha, ellos la cambian, porque el siniestro gobierno también escucha nuestros podcasts, son fans de nosotros también. Entonces, tienen varios lugares de donde ellos escuchan la información y algunos lugares, ellos como que arman mapean un colectivo. Y cuando ven que se va a abrir un portal de luz o una salida a la conciencia, le meten más umbral, activan antenas, la tecnología siniestra que ya tienen. Entonces, ellos cambian las fechas de acontecimientos también, y nosotros también la queremos cambiar, ¿no? Los comandos estelares también están aportando para, digamos, acelerarlo o ir despertando a más gente, pero a la vez los umbralizan más. O sea, es una guerra astral. Esto es una guerra que no se logra ver físicamente, aunque en físico sí se nota. O sea, es muy evidente que aquí, digamos, la delincuencia y toda la parte siniestra está a la orden del día, ¿no? La escasez, ¿no? La sequía y todo esto, y la escasez de dinero. Pero a nivel astral y a nivel estelar y a nivel multidimensional, hay una guerra tremenda pues, por las almas de las personas, que eso es lo que se está librando y lo que se ha librado desde hace miles de años, ¿no? Porque muchos creen que es algo muy actual, de que apenas se viene a salvar, los comandos apenas llegaron y apenas van a ver si es salvo. Esto tiene miles de años, ¿no? Y esto se remonta precisamente a Lemuria, hace millones de años. Y desde entonces no ha dejado de haber guerra en este planeta. Entonces, bueno, para eso es este podcast, para aclarar un poquito esas dudas y ese tema tan importante que tanto mencionamos en otros podcasts o en dudas que nos han hecho y que lo mencionamos como aledañamente, pero no como un tema principal y que yo creo que lo merece. Es un tema amplio y bueno, esperemos que pues se pueda esclarecer mucho del tema y que a la vez salgan preguntas, ¿no? Y que posteriormente las podamos responder en otros podcasts. Pero bueno, te paso el micrófono. Muchísimas gracias. Sí, de hecho es algo que quiero enfatizar en este punto. Los shorts son espacios donde justamente se van respondiendo dudas en los diferentes espacios, tanto de Telegram como de WhatsApp, y la intención es que toda la información vaya no solamente fluyendo en los grupos, sino que se vaya externando también con la intención de pues tener un alcance, animar también a muchos de los que nos escuchan, que ya lo están haciendo, a hacer todas estas preguntas y que por supuesto contribuyen, siguen contribuyendo al desarrollo de la conciencia. Entonces, ya lo mencionaste previamente, aquí el tema es muy Lemuria. La primera pregunta es, ¿son lo mismo? Inicialmente, fíjate que te comentaba, ¿no? Antes de comenzar a grabar, que yo pensaba que sí, porque simplemente por el hecho de que tuviera un mu, yo me imaginaba que era como una abreviación, pero pues lo primerito sería, ¿qué los hace diferentes? Vaya, y dentro de esa diferencia, ¿qué son? O sea, son, o qué eran también. Son ciudades, son civilizaciones, son culturas, están en alguna otra dimensión, se encuentran en el intraterreno, eh, son experimentos, digo, se ha expuesto, ¿no? Que todos venimos a experimentar, pero me refiero a experimentos si son como algún tipo de hibridación
controlada o si todavía tienen esta naturalidad, esa conexión divina, este Cristo interno del que hemos platicado. ¿Qué los hace, dónde los posicionamos, dónde los vemos? Eh, ¿Cómo los pudiéramos ir definiendo? Si alguien, a lo mejor en algún otro podcast, ¿no? En algún otro espacio, hablara de la humanidad, me imagino que ha de ser complejo, ¿no? Así como que también aquí lo hacemos. Si vamos a imaginarnos, ¿no? Que se encuentran por ahí en alguna de en las Pléyades, ¿no? Y de pronto es como el tema es humanidad. Yo creo que de ahí, de la dificultad de poder platicarlo, ¿no? Porque hablar de un ser humano sería centrarnos en una época, ¿no? Y qué época en particular, en sus inicios, antes de las guerras mundiales, en la época de inteligencia artificial, en la ilustración. Creo que a ese nivel la complejidad puede también reflejarse cuando hablamos de Mu y Lemuria, pero grosso modo, si habláramos, por ejemplo, de la civilización humana, tal vez pudiésemos rescatar diferentes aspectos que sí como colectivo y que probablemente de manera atemporal podemos tener. Uno de ellos y sobre todo a lo mejor el más terrenal, digámoslo así, es la idea o la noción de la razón. Eso, por ejemplo, ¿no? Puede ser algo que defina a la humanidad o lo que haga que se llamen seres humanos, ¿no? ¿Qué pasa entonces en ese equivalente con estas civilizaciones o con estas ciudades de Muy Lemuria? Los habitantes, dónde se encontraban geográficamente, cómo vivían, eran a lo mejor ciudades que coexistieron en el mismo tiempo, entre ellos llegaron a hacer como algún tipo de transacción, se conocían, porque creo que en algún otro de los episodios hemos mencionado, ¿no? Que hay una relación, por ejemplo, con los atlantes, ¿no? Que incluso estaban como presentes en diferentes espacios. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con Lemuria? ¿Qué son? ¿Dónde existen? Eventualmente, pues mencionaré, ¿no? Por ahí había un libro, creo que se llama El mundo perdido de Mu o la civilización perdida de Mu, no recuerdo bien el nombre. Y un poquito introducían a Blavatsky con los estudios que hacían, y de hecho estos estudios eventualmente los llevaron a descubrir que muchos símbolos que ni siquiera se parecen a los alfabetos que conocemos, se encontraron en América, se encontraron en África, se encontraron en Europa, y sí recuerdo mucho que se vinculaban, por ejemplo, con el sol. Entonces, pues dando esta introducción, me gustaría que comenzáramos por ese lado y pues eventualmente darle forma a este episodio para seguir ahondando más sobre esta temática. Te paso el micrófono. Ok. Bueno, muy Lemuria es un tema amplísimo. Eh, bueno, no he leído casi ningún libro de ellos. He leído un poquito, pero muchos se centran mucho en los lemurianos y Lemuria, siendo que la raíz de todo lo que sucedió aquí en el planeta Tierra como humanos es Mu, o sea, es lo más antiguo. Es la, vamos a ponerlo así, es como la línea base de la raíz humana aquí en el planeta. O sea, antes de eso, eh, los proyectos humanos que hubo eran, fueron atemporales. O sea, por ejemplo, vamos a excavar un lugar, no sé, un cerro o una montaña, y te vas a encontrar, porque lo han hecho en Rusia, me parece en las minas de Rusia, han encontrado sarcófagos con cuerpos criogénicos de humanos muy parecidos a nosotros, prácticamente son humanos, y les datan más allá de la época de los dinosaurios, ¿no? Entonces, esos no son lemurianos, no son Mu, sino que son gente que viaja temporalmente y que tiene bases atemporales en diferentes líneas de tiempo. ¿Para qué? Pues para muchas cosas. O sea, tú viajas al pasado para obtener alimento, para obtener hormonas, para obtener plantas que aún no existen ahora, diferente, incluso tecnología. Lo que haya en el pasado lo puedes traer para tu línea de tiempo porque lo necesitas. Cuando alguien ya usa las máquinas del tiempo, como los alemanes lo usaron, como el siniestro gobierno lo usa, puedes usarlo para varias cosas, aunque hay líneas de tiempo que están prohibidas entrar, tienen candado. Ahora, más o menos vamos a poner en contexto qué fechas.
Mu, más o menos, estuvo hace más o menos 5 millones de años hasta su finalización prácticamente hace más de 1 millón de años. O sea, estamos entre 5 y 1 millón de años. Durante esas épocas, digamos, en nuestra línea de tiempo, se supone que estaba el Australopithecus y otros antropoides, que eran más, pues digamos, primates o animales pues, que personas, si lo podemos ver de alguna manera. Eh, bueno, en ese tiempo eh, se implantó el genoma de los muenses en el planeta Tierra. El planeta Tierra tenía otra configuración totalmente diferente a la que se tiene ahora. Los continentes que había en ese tiempo eran totalmente otros, ni siquiera se parecen en lo absoluto a los que están ahorita. No podríamos definirlos así porque, pues, los científicos te dicen que estaba Pangea y que África se desplazó y que la India también chocó con Asia. Parte de eso es real, pero no toman en cuenta los saltos cuánticos de geología, porque la geología no mide el salto cuántico. O sea, el salto cuántico es de que tú estás ahorita en el 2024, saltas y de repente estás en el 3050, en el 3100, no sé, qué es lo que va a suceder pronto. Entonces, esos cambios de geología, digamos, el planeta Tierra sí lo siente, pero digamos, los proyectos genéticos, sean humanos o animales o de plantas, de los reinos, pues, no lo van a sentir porque tienen un salto, digamos, de vivencia, de existencia. Entonces, eso todavía no lo toman en cuenta bien los científicos, digamos, los geólogos o los antropólogos, que a veces no va de la mano con lo físico, con la física, ¿no? La física cuántica que está tan actual, ¿no? Por otro lado, no toman en cuenta que el planeta Tierra sufre una terraformación inducida, porque muchos han de creer que el salto cuántico es que el Sol hace su pasada de un flash solar o algo así, y que todo se lo lleva al carajo y que la naturaleza misma sigue su curso. Y no es así. Eh, este planeta sigue siendo, va a ser terraformado para ciertas características que se necesitan en el futuro, porque nosotros somos un experimento, somos como hámsters en un laboratorio, ¿no? Y el hámster en un laboratorio no está digamos, al azar o nada más a lo que le suceda según las leyes de la naturaleza, no. Se está encerrado, están los científicos viendo a ver qué sucede con sus cuerpos, ¿no? Y el hámster no tiene ni idea de eso, y el hámster cree que a lo mejor Dios lo hace todo, ¿no? Dios es el que le da de comer, y si a lo mejor ve al humano que le está dando de comer, pues ese es Dios. Y eso es lo que la gente aquí, digamos, en su ignorancia y en su falta de visión, de perspectiva y de cosmología o digamos, de conciencia estelar, pues nada más se quedan con lo que puedan conocer o con lo que el mismo gobierno o gobiernos que ha habido a través de la humanidad nos ha dado a través de libros o a través pues se supone de la historia, que entre muchas comillas es la real. Entonces, hay muchas cosas muchos parámetros, podríamos hablar de los parámetros, pero no es el fin de este capítulo, el que no se toma en cuenta para medir si existieron o no otras civilizaciones, ¿no? Aparte, un parámetro muy importante es de que nos engañan, nos mienten, nos dicen que no es cierto, que no existió eso, y silencian a muchos arqueólogos que están exponiendo la verdad, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos que Mu se encontraba en todo lo que es del lado del Pacífico, y todo es la mitad del planeta. De hecho, si tú ves el planeta de ese lado del Pacífico, casi no vas a ver ningún continente. O sea, se puede ver incluso el planeta que es azul. Si una nave llegara de ese ángulo y por primera vez viera la Tierra, pues diría que es de agua, porque no hay ningún continente ahí, ¿no? Casi es la mitad de la Tierra. Entonces, todo eso eran los continentes entre islas y continentes grandes, del tamaño más o menos como Australia, ¿no? Quizás la masa más grande que hubo, y otras islas que hubo, de lo que fue pues el proyecto de Mu. Ahora, ese proyecto fue introducido como rescate de, de ciertas, digamos, civilizaciones o genética humana durante la Guerra de Orión, o más bien antes de la Guerra de Orión. Antes de la Guerra de Orión,
antes de que se negativaran las personas o algunos proyectos genéticos, los mismos comandantes estelares que tenían a cargo, digamos, sus propios proyectos, que son responsables, porque los comandantes estelares no nada más están para ver qué sucede. Si yo tengo una civilización a mi cargo y yo soy el guardián y regente de esa civilización, me toca a mí decidir si los dejo a su suerte o los voy a sacar del planeta de alguna u otra forma, ¿no? El problema es que cuando tú tienes como comandante estelar un proyecto que es un poquito, digamos, primitivo, ese comandante estelar no va a poder bajar y llevarse a su gente, porque primera va a romper con la realidad de las personas que están ahí. Nunca han visto a alguien bajar de una nave o digamos, o presentarse de alguna forma física. Entonces ahí, pues queda ahí como la cuestión de a ver qué voy a hacer. Entonces te queda, pues que se queden ya, digamos, siendo colonizados por los beligerantes de la guerra o que se queden ahí a morir. A lo mejor si esa estrella se iba a destruir por la guerra, pues que se mueran quemados, ¿no? O con algún agujero negro que se haya creado por una bomba de quark. Pues, órale, canijo, te van a absorber y te mueres, ¿no? Y mucha gente se murió asustada y apavorada en las guerras de Orión porque no sabía qué sucedía. De repente ellos vivían cómodamente, pues, no sé, cortando sus frutitas y disfrutando de la vida, y de repente pues su estrella estalla, su estrella se vuelve negra y empieza a absorber todo. Y más o menos les lleva entre una semana y un mes el morir. Entonces imagínate, todo ese mes iban a sufrir, y sobre todo si son civilizaciones primitivas que creen, digamos, en supersticiones, pues mueren más apavoradas. Y justamente digamos, las delegaciones que hicieron estallar todas estas bombas, que principalmente fueron los reptilianos Chopats, ellos lo hacían adrede, porque así ellos sabían que todas las civilizaciones que iban a morir alrededor de esa estrella, que a lo mejor no sé si una estrella tenía, no sé, unos 5 planetas habitados, los 5 planetas iban a morir en angustia. Entonces, cuando toda la civilización, por egregor y por individualmente, cada uno bajaba sus capacidades, digamos, pues de armonía, son jaladas al umbral. Entonces ellos hacían esta cuestión no nada más para matar a las personas, sino para jalarlas a las boyas del umbral. Y así se empezaron a llevar a mucha gente. Entonces, muchos de los comandantes de la Confederación no sabían qué estaba sucediendo. Por eso se dejó que la guerra siguiera su curso. Ellos decían, bueno, nada más están agarrando duro, están destruyendo estrellas, sí, pero dejamos saber qué pasa, pero no se daban cuenta que se estaban, digamos, llevando las almas de las personas. Y eso fue ya lo más grave, porque cuando ya digamos, los consejos kármicos de regentes de las estrellas mismas que habían destruido, pues decían, no llegó ni una alma, pues, no están llegando, se llegaron muy pocas, ¿no? Entonces dices, ¿qué está sucediendo? ¿No? Entonces fue cuando empezaron a meter los comandos de rescate y lo que llamamos Operación Rescate, que empezó hace miles de millones de años esa operación. Ahora, ahí, digamos, hubo varios comandantes que decidieron sacar sus proyectos antes de que sucediera ese proceso y enviar a los planetas, digamos, seleccionados sus proyectos, ¿no? Para que siguieran su curso de evolución sin interferencia de la guerra. Ahora, entonces, Mu fue un proyecto que se salvó precisamente de lo que es la constelación de Escorpio. Me parece que era de Shaula y hay otra estrella, Antares. De esas dos estrellas se salvó muchísima gente y fueron enviadas aproximadamente a, no sé si entre 20 y 30 planetas. Ahora, todas esas civilizaciones eran humanos. Pueden ser humanos negros, humanos, no sé, de todos los colores, ¿no? Y de todos los tamaños. O sea, los humanos son muy diversos. Aquí en la misma Tierra hay mucha diversidad de humano, imagínate a nivel estelar. Tan diversos son que interhumanos a veces parecen de otras razas, de otra especie, pero todos eran, bueno, en general eran proyecto humano. Fue reinsertado a varias líneas de tiempo, entre ellas una que pues llamamos Atlántida y otra que llamamos Mu. La más, digamos, pues digamos, como no importante, porque todas son importantes, pero podemos decir la más rica en experiencias positivas fue Mu, porque digamos, durante ese tiempo, que fueron, no sé cuánto tiempo estuvieron, pero tuvieron sus altos, sus bajos,
sus días oscuros, sus mejores días, y tuvieron mucha evolución, pero no de la manera en que se había dado polarmente por las guerras, sino que ellos, a pesar de que eran guerreros, nunca llevaron a cabo guerras para la destrucción del planeta ni la destrucción de los seres vivos. Ellos vivían mucho en armonía con la naturaleza. Entonces, digamos que en todos estos 25 30 planetas que fueron rescatados, todos estos proyectos, eh, cuando llegaban las delegaciones, les ponían, como en sus planetas de origen, tenían el nombre de sus ciudades, que eran Mu, Lemuria, Atlántida, y otras más que se han repetido, Poseida, Poseidón. Hay varias ciudades que se repiten digamos, por entrelazamiento cuántico y memoria, digamos, memoria estelar. Entonces, esas ciudades no son las originales, esas ciudades en algún momento existieron en algún lugar de Antares y de Shaula. Y como fueron destruidas, pues sus planetas de origen fueron estallados, destruidos totalmente, pero digamos, en recuerdo a eso, se volvieron digamos, a abrir las ciudades aquí, a inaugurar las ciudades con los mismos nombres. Es más o menos lo que pasa cuando los españoles llegaron a colonizar América, pues aquí era la Nueva España, ¿no? Y tenemos que Guadalajara, que Nuevo León, ¿no? O sea, se repetían los nombres del origen, ¿no? Eso es un ejemplo para que se entienda. Entonces, es por eso que se les dice así. Si te fijas, en todo el planeta hay varias palabras que se repiten. Por ejemplo, Atlántida es Atlántida, Atlántico, es mar Atlántico, Antártica, entonces es el continente antártico. Aquí en México es Aztlán, de la ciudad de donde venían los aztecas. O sea, son parecidos, ¿no? O sea, digo, se van deformando porque cada uno tiene su idioma, pero en general más o menos es lo mismo. O sea, es la memoria, no digo celular, es una memoria estelar, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese proyecto se desenvolvió bajo me parece que eran siete razas raíz, que más o menos en el libro de Branchia, no recuerdo si dicen que son seis, pero en realidad son siete, eh, que más o menos son los colores del arco iris, ¿no? La raza roja, la raza amarilla, la raza naranja, la raza verde, índigo, violeta. Eran, digamos, los proyectos originales humanos que fueron reinsertados aquí por delegaciones estelares por encima de sus capacidades de ellos mismos, porque ellos mismos no se salvaron a ellos mismos, o sea, ellos no agarraron sus naves y se fueron, sino que son, digamos, seres de una novena, octava, décima dimensión, que actúan como comandancia y que dicen, bueno, te vamos a salvar y te vamos a dar un salto cuántico para que tú aparezcas en otro mundo que es muy parecido al tuyo y te sigas desenvolviendo y no tengas que sufrir una muerte cósmica o una muerte estelar. Entonces, no se pudo hacer con todas las almas que estuvo en la guerra de Orión, sino con solas ciertas, digamos, experimentos genéticos que iban a ser muy importantes porque de ahí partía el humano, digamos, en toda su existencia. Porque nosotros tenemos una mente lineal, nosotros siempre pensamos que ahorita es el presente y ayer fue el pasado y mañana es el futuro, pero a nivel estelar no es así. A nivel estelar son flujos gravitacionales donde tú entras a un flujo gravitacional más fuerte que otro, entras a una línea de tiempo. Si tú entras a otro, entras al pasado, al futuro, depende. Eso ya está demostrado científicamente, porque los seres estelares viajan a veces más rápido que la luz, y viajar más rápido que la luz significa que tú ya estás viajando en el tiempo, porque si tú viajas más rápido que la luz, tú puedes volver al punto de inicio y todavía tú no sales, tú todavía no despegas, porque viajaste más rápido que la luz, por así decirlo, ¿no? Entonces, también se ha descubierto que si se hace eso, en realidad estás viajando al pasado y es posible. Ya, de hecho, ya se ha demostrado a nivel subatómico que es posible, que algunas partículas subatómicas es posible que viajen hacia el pasado. Entonces, si esto ya se está haciendo, digamos, nosotros que somos una civilización totalmente primitiva, lo estamos demostrando en los colisionadores de hadrones, que no tendrán civilizaciones que tienen millones o miles de millones de años en el futuro, ¿no?
Entonces, esas civilizaciones salvan a otras, ponen aquí a Proyecto Mu y se desenvuelve perfectamente. Ahora, en ese tiempo no había ni barrera de frecuencia, no era un mundo cárcel, o sea, había varias cosas que nos facilitaban aquí la existencia o nos facilitaban el nosotros podernos desenvolver. Ahora, había muchas delegaciones estelares que venían y transitaban aquí libremente, como es normal o debería ser normal en cualquier planeta libre, soberano y digamos que esté abierto al comercio estelar y al intercambio de conocimiento y de recursos, ¿no? Entonces, aquí estaban bien posicionadas las federaciones antiguas. Antes de que estuviera la guerra de Orión, estaban las federaciones antiguas que estaban, digamos, principalmente denominadas por la Federación de Sirio, los sirianos. Ellos tenían posesión de este planeta en ese momento. Pero los sirianos o los sirios, como ya dijimos en algún podcast, no eran seres que les gustaba invadir colonialmente y por medio de violencia y de miedo, sino que ellos invadían un planeta encarnando en los cuerpos de, digamos, pues de los extraterrestres que estaban ahí, ¿no? Si un planeta es totalmente de metano y de, digamos, de fuego, pues no van a meter a un humano, a lo mejor meten o sea, encarnan en un dragón. Entonces, aunque tú reencarnes ahí en dragones, pero el planeta ya es siriano, ¿no? Porque ese planeta ya pertenece el imperio de Sirio, ¿no? Entonces, en ese tiempo estaban los principales, digamos, seres más elevados de Sirio, que son los felinos, ¿no? Que son, bueno, son un montón de nombres que pueden llevar los felinos. Yo me gusta decir felinos porque hay muchas razas de felinos, ¿no? Están los felinos como de 8 metros, están los felinos de 6, de 4, y hasta tener los mismos gatos o los leones, ¿no? Que son ya como una parte, digamos, inconsciente de ellos, pero de que su genética está regada por todo el universo. Ahora, esos seres llegaron a combinarse genéticamente con los humanos primordiales que insertaron aquí en este planeta, que son las 7 razas raíz. Esos felinos, como son, como tienen su genética, es parecida a la del humano, porque ellos fueron los que nos crearon, de hecho ya hay varios podcasts que hablamos de eso, tienen una genética compatible, tienen una genética crística o cásmica, no sé cómo decirlo. Y entonces cuando ellos llegaron a tener hibridación o relaciones sexuales con el humano de aquí, porque las 7 razas de raíz no era como el humano de ahorita, o sea, eran humanos gigantes. Estamos hablando de humanos más o menos de 6 metros, 7 metros, dependiendo. Y los felinos que venían en ese tiempo eran del mismo tamaño, entonces era algo compatible. De ahí surge la raza elfo, la raza élfica. La raza élfica, si te fijas, que la gente los ha canalizado, como Tolkien, y los plasmó en libros, es pura canalización, tal cual. Entonces, los elfos, si lo ves, según Tolkien y otros autores, son una raza que tiene las orejas puntiagudas, como un felino, tiene los ojos hasta medio rasgados, tiene capacidades de caminar sobre el agua, casi, casi, ¿no? De caminar donde fuera como si fuera un gato, ¿no? O sea, como si tuvieran mucha habilidad. Pero eso nada más eran sus capacidades físicas, ¿no? Tenían capacidades psíquicas, ¿no? Levitaban, podían teletransportarse, hacían cualquier cosa. O sea, tenían todas las capacidades que el humano primordial o el felino primordial podían tener combinadas. Ahora, entonces eran más que, o sea, la hibridación de esto salió mejor de lo que ellos esperaban. Fue una raza, digamos, muy, muy benévola, pura, armónica, eh, muy fuerte. Nadie se metía con ellos porque tenían poderes de dioses, ¿no? Sin embargo, como ellos tenían esas capacidades digamos, pues psíquicas y físicas, o sea, ellos no necesitaban de la tecnología. Porque si te pones a pensar, nosotros como humanidad inventamos la tecnología
por no poder hacer cosas físicamente o de manera material. Por ejemplo, inventamos el teléfono celular. ¿Por qué no tenemos telepatía? Si la tuviéramos, pues sería muchísimo menos el tener un aparato así o prácticamente no. No lo tendríamos que haber inventado, ¿no? Y nosotros inventamos el auto o el avión porque necesitamos transportarnos de aquí a allá. Pero un demoniano que tiene la capacidad de teletransportarse no lo va a hacer. Entonces, nada más aparece en donde quiere estar. Entonces, todas esas capacidades hicieron que ellos no necesitaran nada de tecnología. Prácticamente era muy poca. Ellos usaban su tecnología nada más para desarrollar genética o para estudiar otras especies o para tener contacto con seres estelares también. O sea, ellos vivían prácticamente muy armónicos en el planeta. Ellos ni siquiera necesitaban comer carne. Es más, ni siquiera necesitaban comer verduras. Ellos simplemente era el puro prana. Eso es lo que los alimentaba. Y a veces uno que otro pues necesitaba de las hierbas de poder por alguna circunstancia, pero no era muy común. Más bien tenían la capacidad de conectar con todos los elementales al 100%. O sea, ellos podían hablar con los elementales, ¿no? Ya sea de forma telepática o haciendo sonidos, haciendo música, porque los elementales se activan con música, se activan con ciertas frecuencias específicas para cada elemental. Ellos tenían ese idioma que luego se fue, digamos, haciendo, digamos, degenerando en otros idiomas hasta llegar a nosotros y fue quitado por los idiomas europeos. Pero, digamos, hay idiomas muy antiguos que usaban pues, los pieles rojas, los incas, los mayas, y del otro lado del planeta igual, había varios idiomas parecidos en Rusia, con los esquimales o los inuits, y otras personas que vivían todavía en las islas del Pacífico tienen algo todavía de esto, ¿no? Sin embargo, ni siquiera ha de ser ni el 5% ni el 1% de lo que tenían los muenses o lemurianos en su máximo esplendor, que era poder conectar con los elementales por medio de tonos o musicales, por así decirlo, musicales porque se oía muy armónico, pero en realidad eran tipo eh, pues sonidos vibracionales que hacían activar algún hierba de poder o algún animal que necesitabas conectar, ¿no? Más o menos todo esto se parece mucho a la película de Avatar, ¿no? Ahí James Cameron, que literalmente es un Illuminati, pero por algo le dijeron que sacara esas películas. A veces yo siento que es como para mapear a las personas, a ver quién es quién, pero literalmente es eso. Ahí se están poniendo a unos felinos, que son gigantes, viviendo en armonía, ¿no? Prácticamente es muy parecido, ¿no? De hecho, era mejor. Está todavía más loco lo que era realmente, pero es una buena referencia que podíamos tomar. Y bueno, pues yo creo que me extendí un poquito, pero yo creo que le podemos dar con las mismas preguntas un poquito después. Primero que como que ir acoplando esta información. Te paso el micrófono. Muchísimas gracias. No, y de hecho está bien en ese sentido, ¿no? De ir ahondando, porque la intención precisamente es dar toda la información que pueda ayudarnos a visualizar. Por lo menos ese fue como la manera en la que yo lo estaba contemplando. Mientras tú estás criticando, exponiendo, me imaginaba dándole como mentalmente, ¿no? Esa temporalidad de, a ver, dónde están ubicados. Ya decías que en el Pacífico, cómo era su conexión con la naturaleza, cómo era la conexión entre ellos. Entonces, de alguna manera se le va dando una forma, un diseño, y ya, yo creo que las características o la información que se va acoplando va a permitir como dar esta personalidad hacia cada uno de los diferentes nociones que podemos tener de los lemurianos. Entonces, en ese sentido me parece fascinante, ¿no? El que, como te decía al principio, a ver si alguien hablara de la humanidad y nos hablara de su riqueza cultural, de sus tradiciones, de su idioma, pudiese quedar fascinado por todo lo que se ha realizado. Y lo mismo aquí, cuando tú hablas, por ejemplo, de este transitar como Mu, ¿no? Esa línea base de la raíz humana, eventualmente la forma en la que vas mencionando el hecho de que llega, ¿no? Con las 7 razas
raíz, y que entonces salen de ahí derivan los elfos, o sea, como que todo eso de alguna manera lo va posicionando hacia quiénes son, ¿no? Quién es quién, cuál es como el espacio donde se encuentran. Aquí una de las preguntas que me surge, por ejemplo, es, ok, ¿qué pasa, por ejemplo, con los elfos? Están ahí, se desarrollan, existen, pero y luego en que en algún momento coincide con el ser humano, por ejemplo, si se llegan a mezclar, al menos al ser humano como lo conocemos, o son proyectos diferentes, porque recuerdo que en diferentes episodios, ¿no? Se hablaba o se menciona mucho, ¿no? Al proyecto humano, al Adán Kadmon como el primordial, pero pues que a partir de ahí va derivando en diferentes, ¿no? Se cruzan estos elfos con los seres humanos en algún punto. Digo, no necesariamente nosotros, a lo mejor algún otro tipo de ser humano, porque recuerdo que también mencionabas en otros episodios, ¿no? Que los neandertales pues fueron como extintos, ¿no? O hay formas, o hay como evidencia, ¿no? De que incluso llegaron a sufrir como estos balazos, ¿no? Que dices, pues, ¿qué onda con la temporalidad aquí? Es posible, entonces, por ejemplo, que hayan convivido, si sí convivieron, qué sucedió, porque yo recuerdo al menos en estas películas del Señor de los Anillos, creo que hubo un concilio y por alguna razón el ser humano, como lo conocemos, ganó y al parecer creo que empezó a oprimir a las diferentes razas, ¿no? Y una de ellas con la que tenía mayor conflicto era con la parte de los elfos, o sea, de alguna manera lo están de alguna forma ahí exponiendo que hubo ese conflicto, o creo que no sé si se mencionó abiertamente en los episodios o ya fue como aparte en algún otro espacio, donde muy probablemente para evitar que fuesen como contaminados o para que por la frecuencia de este ser humano o esta versión que somos ahora del ser humano, no sé si fueron rescatados también y llevados a alguna otra dimensión y pues ahorita de alguna manera siguen con su desarrollo, porque me quedó claro el ejemplo que dices, ¿no? Si las ratitas cuando están sufriendo, o más bien vivían esos experimentos, no, difícilmente lo ven así, ¿no? Yo creo que si una ratita está condicionada a buscar el queso, a ciertos estímulos con electricidad, ciertos estímulos con agua, con ruidos, etcétera, eventualmente obtiene una recompensa. Y entonces al siguiente día es lo mismo, o le cambian el laberinto, o le cambian la perspectiva, etcétera, ¿no? Pero pues realmente tiene sentido, la ratita no va a estar pensando en que es un experimento, es pues, su forma de vida. Y listo, le funciona y seguro no lo cuestiona. Y lo mismo aquí, ¿no? Como ser humano, ¿qué sucede? Que somos seres que de alguna forma están experimentando ciertos patrones, ciertos hábitos, y ¿acaso habrá sido eso lo que nos impidió conectar, por ejemplo, con estos seres élficos? Que emitimos ciertas frecuencias derivadas de los hábitos, derivados del desarrollo tecnológico, que se convierte en estrés y pues eso en forma pensamiento, forma sentimiento que nos va umbralizando. Sucedió en ese sentido. Estos elfos se toparon, o hubo alguna interacción con, con el Homo sapiens sapiens, como lo conocemos, o con alguna otra versión nuestra. Si fue así, pues la hibridación, por ejemplo, es posible entre ellos o no existe, ¿no? Entonces, eso. Lo siguiente que me llama la atención es que todo desarrollo tecnológico, al menos lo que por ahí andaba leyendo hace ratito, es que toda tecnología es la extensión del ser humano. Pero me gusta la manera en la que lo aterrizas porque ciertamente, ¿no? Si utilizas un celular es porque la telepatía no está presente. O incluso, por ejemplo, ¿para qué utilizamos el 90% del tiempo de celular? ¿Para ver videos? ¿Para entretenernos? Ok. Vamos a imaginar que sí, seguramente muchos de los que nos escuchan ya no están tanto en esa sintonía, pero si estamos escuchando un video para entretenernos, viendo alguna receta, etcétera, o lo que fuese, ¿no? Em, ¿Cuál sería el equivalente si no hubiese esa tecnología? ¿Sería acaso la conexión con los elementales? ¿Sería acaso esta meditación, esta conexión con mundos sutiles, con nuestros cuerpos superiores e inferiores? ¿Sería Vaya, es eso el equivalente a un YouTube, a un TikTok o un Instagram? Es también como un poquito la pregunta. No digo, no orientarla totalmente hacia allá, pero pues sí quisiera como dejarla ahí presente.
Y finalmente lo que me llama la atención también es esta parte de la música, ¿no? De los sonidos, de los rituales. Algo bien interesante, ¿no? Por lo menos aquí en las culturas de Mesoamérica, es que justamente, ¿no? Para activar la hierba de poder, para activar estos elementos, se requiere de los elementos fuego, ese es base. Y luego ciertos cantos, ciertas danzas, ciertos tambores, incluso en el mismo algoritmo en Internet muestra, ¿no? Tú buscas temazcal, por ejemplo, y al poquito tiempo te aparece cómo construir tu tamborcito, cómo construir tu choza, cómo construir tu mismo temazcal, ¿no? Entonces, esa parte que a lo mejor uno llega a ver como de, ay, mira qué bonito están pintando y la experiencia tiene todavía una profundidad que nos va remitiendo hacia la conexión, pues, que es natural en ese sentido. Entonces, buscando un poquito la parte de la influencia que pudiese tener los lemurianos hacia ahora, creo que está mostrado en todo lo que se desarrolla como en todas estas tradiciones que de alguna forma hay personas que lo están viendo como, ah, mira, sí, vamos al ritual, ¿no? Porque es bonito, porque me gusta usar estas prendas que me hacen ver místico, chamánico, y a lo mejor el fin de semana estoy en conexión, pero el lunes ya quedó como una experiencia, ¿no? Y estoy en mi trabajo y listo, se acabó. Y a ver cuándo me vuelven a invitar. Se ha llevado a esos puntos, ¿no? A la radicalización de ver algo que pudiese tener una conexión profunda como incluso un hobby o un pasatiempo. Entonces, pues ahí nos vamos dando cuenta también, ¿no? Que se está permeando o que de alguna forma aquello tradicional con un respeto pues pudiese ser llevado a otros puntos donde, pues, como dices, ¿no? Están mapeando a quién pudiese estar interesado y pues vamos a ver si podemos sombrarizarlo también en ese sentido. Entonces, bueno, me queda claro también que son proyectos genéticos y que pues están aquí presentes. Ya lancé algunas preguntas a lo largo también de estos comentarios y quisiera ahondar con una más. ¿Hay alguna influencia así que tú veas muy tangible al día de hoy de los lemurianos entre nosotros? O de plano somos, como te comentaba, ¿no? Somos especies que ni coincidimos, ni tuvimos como algo que ver. Eh, Tal vez porque fueron rescatados, no lo sé. Esa es la pregunta, ¿no? Y también es posible, o sea, con lo que tú decías, ¿no? De las guerras de Orión, que de pronto llegó eh, este agujero y que terminó como absorbiendo por gravedad, ¿no? Y hacia los umbrales, etcétera. El Consejo Kármico no se percataba de ello. O sea, es posible, por ejemplo, que parte de nosotros se encuentre también vinculados a ellos en un sentido de desarrollo espiritual, de conexión, entrelazamiento cuántico. O sea, es posible que eh, nuestra conciencia venga, se fractalice o incluso se desfractalice, o sea, que sin considerar como la cuestión del tiempo, que ellos pudiesen ser a lo mejor se me ocurre así, ¿no? Y lo voy a plantear. Nosotros somos la versión eh, tecnológica de los lemurianos. Tal vez, de nuevo, ¿no? La propuesta vamos a imaginar que en Lemuria, tal cual existe como una idea de egregor o de conciencia, como los honguitos, ¿no? De conciencia colmena, como las mismas abejas. Y entonces no necesitan hacer un podcast, pero imagínate que están hablando precisamente de una operación rescate para ellos. Y entonces, así como nosotros llegamos a hablar de los grises en líneas del futuro o atemporales donde nos fuimos degenerando por la tecnología, o sea, es posible que los lemurianos llegasen a hablar como de la degeneración. Eh, el resultado ser nosotros, o sea, pudiésemos ser nosotros lemurianos degenerados, así como llegamos a ver a los grises como humanos degenerados. O sea, digamos, porque si es así, nos pone esto en otra perspectiva. Particularmente de pronto también platicando es como de, ok, a ver, yo no quisiera ser un grisecito, ¿no? Me han comentado, porque pues no tienes la capacidad a lo mejor de reproducción libre, de voluntad, de incluso esta conexión crística. Pero
es posible que los lemurianos digan, oye, espérate, es que fíjate, nuestra idea o nuestra noción de reproducción no necesariamente va hacia un sentido meramente sexual, sino a lo mejor va más hacia una idea kundalini. Y se me ocurre preguntar también si a lo mejor el kundalini no es un desarrollo meramente humano, sino una herencia de los lemurianos. Y entonces, no me gustaría, no tener telepatía o no poder desplazarme de un lugar a otro físicamente en manera de teletransportación. Y pues ellos están como luchando para no convertirse en nosotros. O sea, eso es posible. Y no solamente lo quiero hacer con los lemurianos, o sea, en general habrá otras civilizaciones u otras razas que digan, fíjate, si no te pones las pilas, si no trabajas en tu conciencia, si no conectas con tu jerarquía, si todo lo que hemos comentado aquí, vas a ser un ser humano. O sea, pudiésemos ser incluso ya esa umbralización presente y aún así luchar contra una idea, como al principio lo mencionaba con la frase, ¿no? Con una idea de creencia de que pudiésemos ser superiores cuando claramente no lo somos. Entonces, pues de momento son las preguntas que te hago, mi hermano, y pues ya en función de ello le vamos dando también pues más visibilidad a algunas otras que también aquí están formadas para seguir desarrollando el tema. Te paso el micrófono. Ok, pues está interesante y sí tiene mucho, eh, digamos que sacar de esa pregunta de que dices que nosotros somos como la versión degenerada. Me empecé a acordar, me empezó a llegar la información de que el siniestro gobierno ha abierto portales en varias partes del mundo. Me parece que hay uno en el lago Titicaca, hay un portal lemuriano. Y hay varios en Sudamérica, y no sé si en el lago Baikal, en Rusia. Hay varios portales, y ahí ellos han accedido con tecnología siniestra y muy lejana a la nuestra o a la que conocemos, digamos en teoría, han abierto portales para pasarse a esa dimensión, a la dimensión de los lemurianos, porque ellos han estado, así como te mencionaba hace rato, que cuando tú manejas ya el tiempo a pleitesía y a lo que quieras, tú pasas, te vas al Jurásico, al Precámbrico, al que quieras, y tú, mira, quiero esto, quiero lo otro, y me lo traigo. Por eso hay un montón de huellas de pies humanos, o de herramientas fosilizadas. Y luego son cosas o herramientas que son parecidas a la del humano, ¿no? Por ejemplo, ahí se encontraron, creo que un martillo incrustado no sé a cuántos kilómetros adentro de una mina de, no sé qué era la mina, pero salió creo que un martillo, ha salido un libro, una vez por ahí sacaron un tipo de como alternador embobinado, pero ese es sumamente viejo, está fosilizado, o sea, fosilizado es que realmente es muy viejo. Entonces te das cuenta que hay delegaciones, pueden ser estelares o las nuestras mismas, de un futuro o ya de nuestro presente, yendo y viniendo a otras líneas de tiempo y al pasado mismo de esta línea. Entonces te das cuenta que estamos siendo manipulados y estamos siendo remanipulados por nosotros mismos. Es como si, no sé, en el mismo laboratorio de los hámsters, pues las ratitas que decíamos, una de ellas descubre el viaje en el tiempo y se pone a controlar a las otras ratas dentro del laboratorio, ¿no? Y dices, ¿cómo? O sea, la misma rata ya tiene el poder de hacer eso, pues pareciera increíble, pero lo tiene. ¿Por qué? Obviamente se los pasaron, las delegaciones estelares le pasaron la forma de hacer eso en los 30 a los alemanes, y los Anunnakis lo tuvieron que sacar también por el otro lado, los 40. Proyecto Filadelfia y la campana nazi, proyectos aledaños que estaban probando los viajes en el tiempo, ¿no? Entonces, eso ya está. Ahora, imagínate que están los lemurianos y que están llegando las personas, digamos, más negativas de esta línea de tiempo, que son del siniestro gobierno, yendo allá a abducirlos, a sacarles genética o a ver qué onda. Pues eso obviamente que es como los grises nos están haciendo a nosotros. Si ves, la historia se repite. Claro que se puede porque sí, digamos, si está la tecnología, pues se hace. Solo que hay a veces candados en ciertas líneas de tiempo. No a todas se puede acceder, algunas sí, algunas no. No sé si ya tengan la tecnología para desencriptar esas líneas de tiempo, que no creo.
pero es posible. Y tenemos que los lemurianos pues se han fractalizado en varias líneas de tiempo. O sea, ellos mismos también no se mantuvieron puros en una. O sea, tienes la de la Adaptatmon puro, en la que se mezclaron con felinos, ¿no? Tienes otra por ahí que tiene que bajaron los draconianos y otras delegaciones y hubo guerra, ¿no? Y se fue cuando se destruyó Lemuria, que es nuestra línea de tiempo, ¿no? Entonces, tenemos varias y no a todas pues las podemos ver como una sola, ¿no? Atlántida es otra línea de tiempo que deriva de Lemuria, sí, deriva de Lemuria, pero deriva de otras delegaciones estelares, ¿no? Atlántida prácticamente yo lo denomino como si fuera la federación misma teniendo una base aquí, ¿no? Nada más que pues había un montón digamos, de razas conviviendo aquí. Entonces no tenemos que son derivaciones de derivaciones, pero todo nace en Mu, ¿sale? Eh, entonces ellos, pues sí, podemos acceder a ellos de alguna forma cuánticamente, sí, porque nosotros fuimos ellos o vamos a ser ellos en alguna vida, futura o pasada, no sé. Porque para muchos de los que están aquí en este planeta, el ser un lemuriano sería como llegar a la perfección, ¿no? Sería como convertir el agua en vino y todo esto que decía Jesús que íbamos a hacer en un futuro. Pues para muchos ser lemuriano pues, es un futuro muy lejano, pero para muchos que están en este planeta, que son una minoría, pero mucha minoría, fue ya un pasado y están aquí para nada más volver a recordarlo o porque quedaron atrapados, ¿no? O porque son semillas estelares que vinieron en misión y a lo mejor no se recuerdan esto o los que sí están recordando, pues dirán, pues sí, mira, yo ya estuve ahí. Y entonces, dependiendo de nuestra conciencia, es como se va a desplazar si es para el futuro o para el pasado. Entonces, cuánticamente podemos llamar a esa jerarquía lemuriana, que es parte de nuestro pasado o parte de nuestro futuro. No importa si es uno u otro, pero está ahí en esa jerarquía lineal que teníamos nosotros. Entonces, se les puede llamar para pedir asesoría, para pedir paz, para pedir armonización, para poder entender más a los elementales. Y por este lado también ellos pueden recibir de nosotros información que a ellos les haga falta, porque, por ejemplo, tú les puedes pasar esta parte de la tecnología, ¿no? Que, por ejemplo, el celular, para ellos sería incomprensible que nosotros usemos un celular porque ellos no entienden para qué se usa. Entonces, uno les explica que es para el control del humano, ¿no? Porque imagínate, una persona normal, un hijo de vecino, no les podría explicar para qué es un celular. O sea, el hijo de vecino diría, no, pues es que pues es lo que hay, o es lo que ha venido evolucionando el humano desde que inventó el radio y luego los telegramas y las cartas, o sea, te vas dando toda la evolución hasta llegar a celular. Pero ellos no lo comprenderían porque dicen, bueno, pero pues no les bastó con hablar, ahora están todos día pegados viendo videos. Es para el control humano. Nosotros que sí lo sabemos, sabemos por qué está hecho ese aparato o esos aparatos es para el control de la humanidad, para someternos a la propaganda perpetua, al que nosotros no pensemos, sino que nos digan que pensar, que nos den ya todo digerido, que nos hagamos imbéciles, etcétera. Ya sabemos que es para eso, ¿no? Entonces, nosotros podemos darles esa información a ellos, que ellos no lo pueden comprender. Entonces, es una simbiosis que se puede hacer con nuestra jerarquía espiritual, por así decirlo, porque para nosotros ellos serían espirituales, ellos no están en la 3D, en la 4D, ellos son de 5 o 6D, o sea, son más sutiles, ¿no? Ellos, el siniestro gobierno cuando se ha pasado a esos lugares, tiene que pasar con otro tipo de sistemas para poder acceder a esas dimensiones, porque un cuerpo humano no aguantaría estar, digamos, en esa línea de tiempo. Sin embargo, es parte del planeta mismo, es parte de este lugar. Desde nuestra perspectiva, está así hace millones de años, pero como el tiempo no es lineal, sino es circular, va a volver a suceder y nada más que se reestructura. Es un círculo, pero no es un círculo cerrado, es un círculo como una espiral, como si fuera un resorte. Entonces pasas cercano a donde iniciaste, pero con diferencias y te vas moviendo. Conciencia, una civilización entera se va moviendo, digamos, en evolución. Eh, bueno, entonces me preguntabas por ahí también un poquito pues de la Dan Carmón, ¿no? Si se conocen. Pues sí, mira, el proyecto humano primordial, que es el más puro de puros, que podríamos decir que inició en Lira,
en la estrella Vega, los, podemos decir los veganos o los lirianos, no sé cómo se les diría, a pesar de que sus planetas de origen fueron destruidos en la Guerra de Orión, tenemos que hay otras delegaciones de otras líneas de tiempo donde sus planetas no fueron destruidos y vienen a estas dimensiones a, digamos, a averiguar qué está sucediendo, a aprender, ¿no? Porque el conocimiento de un ser, no importa si es humano o humanoide, el que sea, se pasa de lugar en lugar para poder ampliar su perspectiva del universo. Cuando un ser se vuelve estelar, amplía en 1 millón de veces su capacidad, digamos, de conocimiento, ¿no? Porque el que tú estés encerrado en un planeta te vuelve, pues nada más, te peleas con los mismos, te peleas por el espacio, por los recursos, pues literal es como si tuviéramos como ratas encerradas en un solo cuarto y se acaba la comida y ya no hay mucho que hacer, ¿no? Pero cuando un ser se vuelve estelar, para bien o para mal, va a conocer más, ¿no? Se va a ampliar 1 millón de veces más su conciencia como civilización. Pero eso, hasta ahí llegaríamos a lo que llamamos federaciones, por ejemplo, reptilianas, federaciones 3D, 4D. ¿Qué ocurre cuando tú ya eres un ser que pudieras moverte no nada más a los estelares, sino moverte al pasado y al futuro? Pues incrementa muchísimo tu capacidad de conocer el universo, porque no nada más lo estás conociendo como es, sino como fue o como va a ser. Y luego ahí no acaba la cosa. Si tú puedes pasarte de dimensión en dimensión, conociendo que hay otras, digamos, leyes físicas, estos cuerpos más sutiles, otras estrellas más sutiles, otros planetas más sutiles, tu conocimiento es exponente más. O sea, estás ya no multiplicando, sino estás metiéndole un exponente ahí. Y luego, el último paso es que somos multidimensionales. Entonces, si tú conoces el multiverso, que son todas las posibilidades de todo lo anterior que te dije, literal es infinito. Entonces, la conciencia se hace pues prácticamente con tendencia o límite a infinito. Entonces, el proyecto Adam Harmon está contaminando todas las líneas de tiempo. O sea, prácticamente tienes acá, allá, cuando inició el Big Bang, cuando se va el Big Crunch, o sea, en todos los momentos de Nevadón tienes al genoma humano. Así de simple. Cosa que no se puede entender y los científicos yo creo que es difícil que lo entiendan o lo acepten, porque ¿cómo es posible que suceda eso? Si se supone que primero tiene que ser las bacterias, luego los gusanos, el trilobite, luego vienen los reptiles, y si no, pues no, o sea, esa es una forma, pues digamos, muy encerrada, muy cuadrada de ver las circunstancias. Ya estamos descubriendo la física cuántica, ya conocemos que todo esto es posible, o sea, ya no estamos cerrados a la física de hace 100 años, que muchos todavía la usan, ¿eh? Entonces, ya estamos descubriendo que todo esto es posible. O sea, cualquier cosa que se imaginen es posible. Entonces, tenemos que, cualquier cosa que ustedes piensen va a pasar en algún momento. Eso también es parte de la física. O sea, es una posibilidad y si es una posibilidad, el universo lo va a hacer real en algún momento. Entonces, sí, obviamente se conocieron. De hecho, hay huellas de humanos de hace, pues cuando se estaba formando el planeta. O sea, no sé, de hace 5.000 millones de años, no recuerdo el tiempo, hay huellas del humano y quedaron por ahí plasmadas, como, ¿cómo les dicen? OPARTs, creo que se llaman OPARTs, que dicen que son como objetos fuera de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son delegaciones que habían venido ya a ver cómo estaba la onda aquí, ¿no? Obviamente, pues son por viajes multidimensionales. Entonces, pues sí, sí se conocieron y se van a seguir conociendo a esos seres. Y yo lo que veo o siento es que muchos de ustedes, los que están encarnados en este planeta, al momento del salto cuántico, digamos, de desencarnar aquí o las circunstancias que a cada quien le toque, van a tener la posibilidad de encarnar otra vez en Lemuria, porque a muchos de ustedes se les cortó o se les cebó su evolución justo cuando invadieron la Tierra, hace 50.000 años, hace un poquito más de 50.000 años, cuando quedaban todavía, hubo algunos que otros lemurianos por ahí, que ya se había, digamos, vaciado el planeta de lemurianos y habían sido pasados a una sexta dimensión para que no tuvieran contacto con los reptilianos, pero muchos se quedaron. O sea, así como pasó con los mayas,
Los mayas pum, se ascensionaron, se los llevaron, ¿no? Físicamente. Pero muchos otros mayas sí quedaron, ¿no? O sea, muchos sí se decidieron quedar y lucharon contra los españoles. Imagínate, o sea, un maya que se quedó luchando contra un español, pues generalmente le violaban a la hija, le violaban a la esposa, las mataban en frente de él y luego le cortaban las manos y luego lo torturaban, ¿no? Entonces imagínate, que una persona que decidió quedarse a luchar y que luego le hagan todo eso, no nada más una vez, sino varias veces, porque generalmente como murió en un deshonor para él, pues en un momento desgarrador para su alma, es llevado al umbral. Los Leopards, que siempre están pendientes de a ver quién se lo pueden llevar, los te llevan y está repitiendo sus patrones en el umbral una y otra vez. Entonces, es muy difícil la situación que les ocurrió a esas personas y que les está ocurriendo ahorita a las personas que están ahorita encarnadas en este momento, que consideramos que son lemurianos encarnados. Entonces, la operación rescate también va para ellos. Hay delegaciones específicas para el rescate lemuriano y hay unos comandantes que están trabajando en eso. El problema real que existe ahorita es que todos los comandantes estelares o toda la gente que quiere venir a ayudar de fuera no tiene conexión con, digamos, con los códigos umbralinos o con las matrices umbralinas, porque ellos no comprenden el umbral, está codificado. Entonces, para poder rescatar gente del umbral en este planeta, o de los múltiples umbrales, porque también es multidimensional el umbral, necesitan primero encarnar aquí, sufrir las circunstancias de la Tierra y así comprender cómo es que se está accediendo a los umbrales y tener los códigos umbralinos y meterse a rescatar gente con jerarquía específica que se dedica a eso. Aquí son terrestres. Entonces es una situación difícil porque imagínate, todas las delegaciones de la Operación Rescate que vienen no, se están, digamos, amarradas de las manos, porque muchos de ellos no se atreven a venir a cargar aquí. O sea, y no es por cobardía, es porque, imagínate, dicen, bueno, bajamos, pero luego tienes que rescatarlos a ellos, porque ellos no están seguros y también se van a perder. Ellos no son, digamos, cobardes, sino más bien fríamente calculan y dicen, mira, por números sale que probablemente me vas a tener que ir a rescatar también a mí, y luego va a ir otro, y luego va a ir otro, y luego va a ir otro, y es como hay como una trampita de esas de ratas que se van pegando y que nadie sale. Entonces, es mejor, digamos, que la comandancia, digamos, que realmente ya lo ha hecho en otros planetas, lo venga a hacer aquí, ¿no? Porque hay seres que ya lo hemos hecho en otros planetas, por eso se está haciendo o repitiendo aquí los patrones de rescate, que no son fáciles y requieren varias vidas de sufrimiento y bajar al umbral y estar umbralizados. Prácticamente se puede hacer eso, o sea, estar en constante umbralización. Hay como algo ahí que los árabes usan, que por ejemplo ellos son muy, pues los religiosos, ¿no? Con el Corán. Y por ejemplo el Corán te dice por ahí que, bueno, tú no debes de tomar alcohol y no sé si estupefacientes o algo así, no recuerdo, pero solo si estás engañando al enemigo es válido tomar alcohol y todo eso con tal de engañar al enemigo. Son códigos de infiltración que se manejan a nivel estelar también, que digamos que si tú estás infiltrado aquí en este planeta para una operación de rescate, tú no puedes crear karma, o sea, tú estás al 100% siempre conectado con tu jerarquía, con tu comandancia, y ellos te están dando aporte y te están dando información, te están reestructurando también tu organismo de todos los venenos que pudieras tú estar tomando, pero tú estás haciendo pues podría decir, una operación de infiltración, ¿no? Donde prácticamente nadie sabe lo que estás haciendo, a veces ni tú mismo. Es difícil entrar a los planetas en cuarentena y a los umbrales, es muy difícil, es muy, pues, pesado, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya me fui muy lejos, como siempre. Espero que se hayan respondido por lo menos lo que me habías preguntado anteriormente. Te paso el micrófono. También esa es la intención, darle un ahondamiento que nos permita irnos más allá de los temas como tal son gatillo, entonces buscan que estimule la información y que si va llegando, adelante. Es el momento para darla y para que se presente de la mano, ¿no? A veces así pasa, ¿no? O sea, muchos temas que van
de pronto sobre una línea nos van derivando hacia otros y es parte de lo mismo y como lo comento, o sea, el mismo podcast como tal se va creando a sí mismo y cada episodio le va añadiendo ese punto o ese sazón, ese saborcito que nos permite, para quienes estamos escuchando, ir imaginando. Uno de los elementos que igual platicábamos, ¿no? En alguno de los puntos es la imaginación como una forma de adentrarnos precisamente o de aproximarnos hacia esta salida del simulador cuántico. Entonces, eso ese es uno de los puntos que siento que mientras se va platicando y que no corresponde a lo mejor tan directamente al tema, perfectamente lo está alimentando. Hay un experimento, no sé si lo habrás escuchado alguna vez o lo habrás leído por ahí, me parece que se llama el Universo 25. Y entonces, sobre todo me acordé porque pues, se retomamos por ahí las ratitas, ¿no? Como una parte de ejemplificar. Entonces, por lo que tengo entendido por aquí en ese experimento, se puso una población pues, de ratas para saber qué pasaba con ellos, ¿no? Se les dio, vaya, alimentos, se les dio todos los recursos que básicamente era alimento, era pues como un espacio donde vivir y también se les dio su agüita para que estuvieran ahí presentes. Y resulta que creo que pasaron más de 500 días, si no mal recuerdo, más de 500 días, y se logró una población igual, o sea, de más de 2000 ratas. Entonces, justamente, pues había jerarquías, ¿no? Los que eran como más viejitos o los que eran más grandes, había jerarquías, pero resulta que cuando llegaron a ese tope, tal cual alcanzaron la noción o la idea de la sobrepoblación y ahí ya se comenzaron a observar conductas bien, que uno a lo mejor no asociaría precisamente con esas ratitas. Por ejemplo, los machos dejaron como de mostrar este interés hacia las hembras y pues las atacaban. Incluso pues las crías fueron abandonadas, fueron descuidadas. Las poquitas crías que sobrevivieron pues a este descuido, pues ya no, como tal, ya no buscaron ni siquiera un acercamiento con otras ratitas, ¿no? Recuerdo esto, y esto me llamó un montón la atención, que había algunas ratitas que como que se cotizaban, y lo explican, hay un fundamento, digo, quien hizo este experimento explica precisamente qué fue lo que ocurrió. Y estas ratas ni siquiera, creo que se llamaban los bonitos o los hermosos, algo así, ya ni siquiera buscaban como un acercamiento, como que eran como, me imagino, los influencers ahorita, ¿no? Por decir algo, eran los influencers de ese experimento, ¿no? No convivían con nadie, como que se cotizaban, no buscaban tampoco, pues, reproducirse, incluso se mostraron conductas de cambio de orientación sexual hasta que se extinguieron. Básicamente el punto es que se extinguieron, ¿no? Y a partir de ahí pues vino una muerte pues física, ¿no? Que también está asociada hacia una muerte social. Me imagino que eventualmente o si hubiera un desarrollo, digamos, natural hacia el ser humano, pasaría lo mismo que en este universo, el universo 25, donde el ser humano tendría esa tendencia a extinguirse a sí mismo, ¿no? Y recuerdo de niño, ¿no? Que si alguien iba a ser el precursor de nuestra extinción, íbamos a ser nosotros mismos. Entonces, aquí, sin embargo, yo pienso, ¿no? Que ni siquiera es el hecho de que nos extingamos uno de las propuestas o de los puntos que tienen para una granja. Tú no quieres eso para tu granjita, ¿no? Si tienes borreguitos, conejitos, no quieres que se mueran. Si por el contrario nos ven a los seres humanos como pilas, lo que quieres es que sigan produciendo más energía, que esa pila se siga drenando más. A diferencia a lo mejor de este experimento de las ratitas donde pues se extinguen como tal, pues el ser humano no va a llegar a eso necesariamente. Más bien, ¿cuál es el umbral de dolor, de desolación, de, pues de desinterés incluso entre nosotros mismos que podemos soportar o tolerar para entonces readaptarnos a seguir dando nuestra energía, ¿no? A veces, y a veces así pasa, ¿no? Que de pronto uno dice, es que ya no aguanto, ya no podría aguantar más dolor, pero resulta que siempre podemos aguantar un poquito más, ¿no? A lo mejor es muy extremista, pero incluso cuando estamos corriendo, ¿no? Estamos corriendo o haciendo ejercicio, sentimos ya nuestros músculos que están en ese punto de quiebre, pero si por alguna razón tenemos esta idea de motivación, ¿no? De querer hacer más, ¡fum! Podemos vencer esas barreras
Y yo creo que si esa es una cualidad del ser humano, seguramente está siendo usada por quienes nos están granjeando para estirarnos más, ¿no? Amasarnos más y para seguirnos exprimiendo. Si dentro de todo ese espacio, la última ratita, vamos a decirlo, fuese rescatada por los científicos y decir, ok, a ver, te saco a ti, o tú viviste en esta última época, ¿no? O en esta última temporada, o si alguna ratita llegó como esta etapa de la vejez, o si se creó un egregor energético de las ratitas y que la última ratita lo puede, pues de alguna forma canalizar y se sacara de este, yo le llamo, bueno, planeta encerrado, vaya, experimento encerrado, así como el ser humano, seguramente nos podría dar muchísimo de esta experiencia, ¿no? Lo que decías, el conocimiento, o la conciencia en cuestión energética es información y nos pudiese hablar desde adentro. Digo, desde afuera, seguramente los científicos vieron cómo se iban atacando y después cómo se iban desinteresando y después cómo se fueron aislando. Pero la experiencia siempre interna, ¿no? De, pues yo era una ratita que me tocó ver esto y me tocó ver lo otro, etcétera. Eso va sumando ambos contrastes que nos puede como apuntar hacia tener un conocimiento más amplio, que era uno de los puntos a los que tú llegaste, ¿no? Con la cuarentena, con el rescate, que también es un elemento que quiero mencionar en ese sentido, ¿no? Cuando a veces uno piensa, viste parte de la respuesta, ¿no? Cuando hay un entrelazamiento cuántico con estos seres, y luego lo has dicho en otros episodios, ¿no? Lo hay con los aviares en algún punto, lo hay con los lemurianos, y creo que lo estamos mencionando, y con los felinos, y lo hay con otras razas, ¿no? Sirianos, etcétera. Entonces, en realidad tiene sentido y recobra todo el sentido del mundo decir que nosotros somos nuestros propios salvadores, nuestros propios guías. Cuando mencionaste sobre el rescate, que venimos, ¿no? A esas misiones en rescate, no sé cuántos de los que escuchen aquí se ponen en una posición de, ¿seré acaso apto yo para ser rescatado? ¿Acaso tendré las características? Porque a veces así lo siento, ¿no? Que tendré la meditación suficiente, tendré la alimentación adecuada, tendré la elevación, tendré los menos dogmas y creencias para ser rescatados. Pero ¿cuántos también nos estamos preguntando? ¿Acaso estoy contemplando y observando y estando con mis iguales para yo rescatarlos? Para cuando los rescato, ellos me rescato a mí, porque también entramos en esa dinámica. Un poquito más terrenal y explicado de otra forma. Decimos, es que no se trata de tener amigos, sino se trata de ser amigos, y en ese sentido no se trata de ser rescatados, sino también de rescatar. Eh, lo acabas de decir, ¿no? Por entrelazamiento cuántico podemos entrar como a estas dimensiones o estos espacios sutiles donde se encuentran ellos y que también nos entrelaza porque pues temporalmente no sabemos si están en el pasado o en el futuro y que realmente a lo mejor no es tan relevante para todos esos espacios. Para nosotros pues eventualmente, ¿no? Lo vivimos de manera más lenta, pero si para ellos no lo es, entonces también que esa guía nos permita eh, adentrarnos a nosotros mismos, ¿no? Ese es el punto de ahorita del análisis con lo que vas comentando. Soy candidato a ser rescatado, digo, no hay un checklist, pero vamos a dejar de preguntar, no sé, soy yo quien también está rescatando aquí y también dabas parte de la respuesta, ¿no? A lo mejor ni siquiera sabemos que estamos actuando en ese sentido, sino que estamos como infiltrados. Esta película de Bastardos sin Gloria, que son como diferentes historias, esto también me gusta, ¿no? Son diferentes historias que en algún punto están conectadas, pero no conectadas tan directamente, sino de una manera inteligente que uno no podría descifrar tan fácil el plan que está aconteciendo, que en aquel entonces era pues irse contra o buscar tumbar a un dictador, ¿no? Entonces, cuando de alguna forma las diferentes historias se van entrelazando y se van cruzando, dices, tiene sentido, al final del día todo tiene sentido, todo va sumando, pero me llama la atención una de ellas, no recuerdo ni siquiera el nombre del personaje, pero que la ponen a prueba para ver si comía lácteos. Esa era como la prueba, ¿no? Y al final lo hace y listo. O sea, de alguna forma demuestra que no es judía. Y lo mismo entonces me imagino que pasa aquí porque lo pongo entonces también en esta perspectiva o en esta balanza. A ver,
si en algún punto yo estoy buscando cuidar mi cuerpo, cuidar mi mente, que por supuesto ayuda, ¿no? Pero no se me tiene permitido conocer cuál es parte de mi misión, pues estamos como camuflados. Pero si a lo mejor hay quien no tiene esos hábitos y aún así está rescatando y está cumpliendo su función, entonces tampoco es como invitar, o como decirlos, ¿no? Invitar a la gente de no hagas nada y listo, espera tu rescate. No se trata de eso, se trata de ser responsables en la medida de lo que nuestra conciencia nos permita como alcance de contribuir a nosotros, a nuestro entorno, y pues si en los diferentes cuerpos nos toca hacer misiones y no recordarlas por seguridad propia, adelante, ¿no? Eso es, yo creo que explicándolo como lo mencionaba con la ratita, ¿no? O sea, cuántas, el platicar con esta ratita de este universo 25 de qué sucedió aquí, qué pasó allá, y finalmente la terminamos como cuidando y sí, no te preocupes, tus últimos días aquí ya en una jaulita, te estamos procurando, etcétera. A lo mejor así el ser humano, ¿no? De, pues, el día que te rescatamos, a lo mejor estabas en una posición confrontando a tu propio ego, o te estabas desapegando de alguna relación, o estabas al contrario analizando el apego hacia una relación, y en ese momento viene parte de tu rescate. Entonces, se corta como la historia, por así decirlo, ¿no? Del sufrimiento humano terrestre y pues continúa en otro lado, que me llama también muchísimo la atención lo que mencionaste del karma, ¿no? Si finalmente vienes aquí a una misión, entonces el karma no es algo que acontece, no es algo que se junte o que se vaya a cobrar en algún punto. Algo que me quedó muchísimo así como profundo es que decías, bueno, en algún punto también las federaciones detuvieron la guerra, así, se detiene. Y después accionaron, ¿no? Tomaron acción contra, de alguna forma, los artífices de todo lo que ocurrió y que no ocurrió como tal un karma. Quisiera llevar ahorita este punto hacia esta idea del karma, hacia todos estos entrelazamientos cuánticos. Si estamos en misión, entonces el karma es una posibilidad. O sea, por ejemplo, si hacia adelante o hacia atrás se encuentra Lemuria, y yo estoy en misión y de verdad no acontece ningún karma, entonces digamos que lo que a lo mejor hoy llamo karma es un falso karma simplemente para seguirme camuflajeando dentro de las mismas misiones, para infiltrarme, si es que pasa de esa manera. Digo, así como podemos conectar ascensionalmente para seguirnos guiando, también existe la posibilidad de que lo hagamos en un sentido del karma. Digo, ¿y por qué lo menciono? Porque finalmente, pues hacia allá va derivando el tema, ¿no? O al caso el karma es un programa que también está ahí presente. Y no quiero tampoco perderme, ¿no? O sea, lo quiero llevar hacia este punto de lemuriano. A ver, normalmente el ser humano tiene las ideas del karma como pagar todo aquello que hice, sufrir las consecuencias. Pero existe también, por ejemplo, o sea, con esta civilización de Lemuria, vamos a llevarlo a otras civilizaciones, con los arcturianos, con los sirianos, con los atlantes. A lo mejor nos centramos en los primeritos porque están como en este planeta, pero también llevarlo hacia ese otro lado. ¿Existe? ¿Existe esa idea del karma? ¿O es algo que es meramente terrestre? ¿O es algo que también nos controla a nosotros? Porque si, digo, ahorita con la respuesta que nos das, si resulta que es a lo mejor algún programa o algo que no está como insertado aquí, entonces valdría la pena como desapegarnos de todo eso, ¿no? Y a lo mejor al desapegarnos conectamos con estas otras cuestiones multiversales, ¿no? En mi versión lemuriana, en mi versión aviar, incluso en mi versión reptil, y digo, ok, pues me liberé de esto y ahora puedo bajar la información. Entonces, pues también llevándolo hacia esos lares, ¿no? Donde se puede ahondar más sobre este mismo tema y seguir construyendo el podcast, pues son las preguntas, mi hermano. Te paso el micrófono. Ok, bueno, va sobre el karma principalmente. Eh, bueno, es que no, el karma en sí no existe. Esa es una idea religiosa que metieron como sistema de control. Hay que recordar que aquí el sistema de control va directamente sobre las poblaciones o las ciudades. Cuando empieza a haber ciudades, antes no había. En la época de Lemuria,
vivían eh, pues muy naturalmente, ¿no? Y ahora, digamos, en las ciudades, sobre todo después de Sumeria y Mesopotamia, que se empezó a propagar como pues digamos, la idea de vivir en centros urbanos y luego en ciudades y imperios, va para el orden, ¿no? O sea, se supone que cuando se inventaron las ciudades, o así nos lo dicen en la historia, es que el hombre dejó de ser salvaje y el hombre, digamos, empezó yo no le veo ningún beneficio más que si el planeta se empezó a hacer salvaje, realmente no éramos salvajes, sino que más bien se hizo salvaje porque, mira, ¿por qué razón te ibas a ir a una ciudad? Si el mundo, digamos, no estuviera más que con lo más peligroso que puede ser que te comiera un león o un tigre, lo que sea, pero no que te vinieran a matar, o sea, las personas, ¿no? Entonces, las ciudades también se inventaron como protección. Decían, bueno, es que hay gente mala, hay gente negativa ahí y te pueden matar. Entonces la gente por miedo empezó a hacer centros urbanos grandes, ¿no? Y ahí te metían la idea religiosa, ¿no? De los dioses y de todo esto de que manejaban los sacerdotes, ¿no? En Lemuria no existe nada de ese control, o sea, ese control para nosotros es algo muy natural, ¿no? Vivir en una ciudad y cómo evolucionó el humano desde Grecia y Egipto y todo esto, con los centros urbanos, los grandes imperios, que no sirvieron más que para destrozarnos. O sea, ¿cuántas veces ha muerto uno en combate? O sea, yo creo que en nuestras encarnaciones pasadas fácilmente la mitad de nuestras encarnaciones fueron en combate y la otra mitad, pues por enfermedad o por víctimas de una circunstancia muy negativa hecha por el mismo hombre. Entonces, el humano no es pues no vive tranquilo, nunca vivió tranquilo. Y toda esta memoria celular, memoria astral, memoria cuántica o relacionamiento cuántico que tenemos con nuestras vidas paralelas en un pasado, por así decirlo, nos afectan hoy en día porque somos muy violentos, negativos, tendemos a buscar siempre, pues, agandallar al próximo, a aprovecharse de las circunstancias para salir bien librado. Entonces, repetimos los patrones. Entonces, todo esto que preguntabas del karma en general no existe como tal, o sea, no es un holograma más de control. En las ciudades y en los centros urbanos se introdujo lo que son las religiones, principalmente las tres religiones que vienen de Abraham, ¿no? Que también fue pues digamos ¿cómo te diré? Abraham fue un partícipe de este control, ¿no? No lo vamos a llevar más allá porque pues no estaría adecuado, pero a lo mejor en un podcast después se podría. Y por otro lado tienes a la población de Oriente, ¿no? Todo lo que es la parte de China, e India, que creo que entre ellos dos, esos dos países, es más que toda la población junta, ¿no? De todo el mundo. Entonces ahí tienes, pues, ¿cómo los controlas? Imagínate, es un montón. Entonces ahí les metieron el control del karma. Si tú no estás haciendo aquí lo que tienes que hacer, tienes que pagarlo en otra vida, ¿no? Y pues, eso no existe. O sea, si tú, mira, por eso la gente negativa a veces hasta tensiona, porque pues, no tiene ningún apego ni para bien ni para mal, ¿no? Ni fu ni fa, vámonos. Maté, ya, pues, que van a ir al infierno, pues me voy, ¿no? Y no, ni siquiera se interesa, entonces no, se van. No caen dentro de una programación de samsara, de volver a lo mismo, ¿no? Entonces, pues el karma es algo así como inventado, ¿no? No tendría mucho sentido darle más vueltas al asunto porque es algo inventado. Ahora, si en la época de los lemures, pues no existe nada de esto. Ellos controlaban sus existencias. Primero que nada, ellos vivían miles de años, o sea, ellos no eran inmortales. Si ellos querían vivir 10.000 años, lo podían hacer sin problema. Pero pues aburre a veces tener el mismo cuerpo, necesitas experiencias diferentes, ¿no? Entonces, pues llega un momento en que ellos deciden desencarnar y ya sea que ascensionaran, porque la ascensión es cuando ya sales del simulador, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, ya ascensiono y voy a otro plan, a otro lugar, a otro planeta, a otra nave o a otro lugar donde las cosas son ya muy diferentes, voy y ya no regreso aquí, esto ya lo aprendí.
Y otros decían, no, pues regreso a encarnar como un bebé, a lo mejor aquí mismo, me hace falta esto, me hace falta el otro. Pero realmente es muy poco lo que les hacía falta a esos seres. Primero que nada, eran tan sabios, porque imagínate, nosotros denominamos que nuestros viejos, que llegan a los 90 100 años con todas sus facultades, son personas, pues, digamos, experimentadas en la vida, ¿no? Unos más que otros, pero yo veo que los señores grandes, pues, tienden a tener mucha sabiduría, ¿no? Bueno, no en general, ¿no? Porque hay algunos que no, pero en general veo que conocimientos sí al menos tienen, ¿no? De que en dónde te equivocas, en dónde no te metas, etcétera. Y imagínate a alguien que vive 10.000 años, o sea, un Dorian Gray, ¿no? O sea, experiencia en todo. Entonces, pocas cosas les harían falta experimentar. A lo mejor a algún lemuriano le dice, no, es que me hizo falta experimentar algo como niño que me di cuenta hasta que estaba yo muy adulto, o sea, y quiero otra vez pasar una niñez. ¿No? Porque para ellos, para esos seres, la niñez les dura como 50 años más o menos, un poquito más, depende de la raza. O sea, hay seres que por muchos años se siguen considerando como adolescentes o algo así. Entonces, dices, bueno, o sea, a lo mejor por eso necesito volver a encarnar y pues otra, pero son pocos, ¿no? Realmente casi ellos en una vida hacían todos sus trabajos, una o dos vidas. Vámonos y ya lo que sigue, ¿no? Entonces, la polaridad cuando les llegó con las guerras, cuando llegaron a invadir los reptiles el sistema solar, algunos dijeron, bueno, eso no lo he probado. Ah, pues eso a lo mejor es lo que me hace falta. Algunos sentían todavía esa como cosquilleo o esa curiosidad de saber si a lo mejor en una guerrita yo aprendo algo más, ¿no? Y esa es la curiosidad del humano también, que cuando no conoce algo, quieres saberlo o pretendes saber más o no pueden, mira, eso te lo da la no inteligencia. El que alguien no sea inteligente y que tenga todas sus capacidades de imaginación y de proyección al 100% hace que estemos totalmente, se puede decir, a la deriva de lo que otros nos digan, de los que otros nos digan cómo según es las cosas, ¿no? Y de que tú no puedes entender que es algo muy lógico de entender que si vas a un lugar te va a pasar algo. O sea, si vas a la guerra, vas a morir y no de una manera muy grata. Es algo obvio. Yo lo entiendo así, ¿no? A mí si me dicen, va a ir a la guerra, pues no, mejor fusílame. Ahorita, pues, de todos modos, ¿por qué voy a luchar? ¿Por los intereses de un sionista o por los intereses de alguien más? Pues no, la verdad, mejor fusílame, ¿no? Entonces, digamos, cada quien tiene un entendimiento diferente. Ahora, a la gente lo que la quieren ignorante, estúpida, para que diga, ah, sí, sí, voy a la guerra, ¿qué? A defender mi patria. Ah, sí, sí. Y al final de cuentas, nadie defiende una patria. O sea, todas las guerras que ahorita están, ya están vendidas, ya están, ya los ganadores ya están pactados, firmados desde hace tiempo. Nada más es para negativar las almas de las personas, ¿no? Entonces, esto los lemurianos lo entendían perfectamente, pero había alguno que otro que no. Y esos son los que se quedaron a experimentar esa dualidad tan difícil y fuerte que vivieron. Y que muchos de ellos, por resonancia, encarnaron nuevamente en seres parecidos a ellos que fueron en su momento toda la parte prehispánica, todos los oriundos de América, ¿no? Desde los inuits, pieles rojas, hasta los de la Patagonia, ¿no? Que eran gente que era de aquí y que había tenido sus encarnaciones puramente en América. Generalmente los de aquí que tenían encarnaciones de aquí mismo. No, porque la gente luego dice, ay, no, dices que yo encarné en la Edad Media y luego me fui a los incas y luego me fui a China. Es difícil que pase eso. O sea, generalmente uno encarna, digamos, tú tienes toda una clase, tú tienes, es como decir, voy a tomar ahorita matemáticas, mañana tomo educación física, pasado mañana recreo y luego tomo inglés. Y con eso, no, pues tienes que tomar matemáticas uno, matemáticas 2, matemáticas 3, matemáticas, hasta que pases y a lo mejor ya luego tomas inglés uno, 2, 3. Si no, no tiene mucho sentido tus vidas, o sea, no tienes que tener como una evolución progresiva. Eso es, digamos, para lo normal de las almas. Ese es el consejo kármico te lo va poniendo para que tú vayas desarrollando un trabajo limpio, un trabajo ordenado. Es como si tú presentaras una tesis ante el consejo kármico y dices, ¿qué hiciste? No, mira, pues le di para todos lados y de nada aprendí porque pues, no tenía un orden. Te van a regresar, te vas a decir, ¿sabes qué? Pues la verdad no mereces ni siquiera presentarte ahorita.
mejor regrésate a todo de nuevo en orden, ¿no? Entonces, por eso tenemos guía, por eso el mismo consejo planetario o consejo kármico te va guiando, te va poniendo guías para que tú desarrolles esas experiencias. Lo malo es que por los hologramas, el siniestro gobierno de los Anunnakis, de los Chopard, de los reptiles, que hackean tu cerebro, hackean tu conciencia de alguna u otra manera, por apegos, por miasmas, por todo lo que hemos explicado en un montón de podcasts, entras a un consejo kármico Chopard, que es prácticamente el mismo, que es el verdadero, pero con unos maestros que para ti son todavía más dulcecitos. Y ningún maestro de consejo kármico es dulce. Ahí principal vas a tener, por ejemplo, a Anubis, que es el que pesa tu alma. Ese cabrón no te va a decir, mira, vete, por favor. No, ese te va a decir, tú hiciste esto, y así están las cosas. Como un maestro hecho y derecho te lo debe decir, con voz fuerte, con las cosas como son, no como tú las quieres escuchar. Entonces ahí te das cuenta si realmente es un maestro o no. Si te está hablando el Jesucito, el Buda, el Mahoma, que dices, no, mira, pues mucho amor y paz, pero regrésate, ahí te vas a dar cuenta que estás bajo un holograma, ¿no? Entonces, porque muchos me preguntan eso, como si fuera tan importante, pero al parecer sí es muy importante para todos ustedes que el momento de desencarnar eh, es difícil para alguien que está bajo hologramas. Mientras ustedes ya se quitaron todos los hologramas, no hay necesidad de preocuparse, porque en el momento que ustedes ya están del otro lado, ustedes ya saben para dónde jalar. O sea, obtienen su real conciencia, su conciencia estelar. Si es que ustedes ya están predispuestos a eso. Si ustedes todavía están dudando y dicen, no, es que, pero si la verdad sí se me aparece Jesús, pues mira, es que entonces tú no has comprendido nada de lo que te hemos enseñado y probablemente, pues no van a poder hacerlo, porque pues si tú le estás dando ahí, dale y dale con Jesús, pues significa que algo tienes que resolver con Jesús. Entonces, probablemente ahí vas a tener que te encarnar otras 50 veces y a lo mejor después de eso vuelves a escuchar nuestros podcasts o alguna otra persona te puede ir sacando por otro lado, no sé. Pero el real rescate se lo hace uno mismo, ¿no? Porque también mencionaste hace rato, será irrescatable, pues el real rescate te lo estás dando tú mismo, porque nosotros no venimos a ver si somos rescatables, nosotros venimos a rescatar. Y no estoy hablando del comando de Operación Rescate, estamos hablando de todo en general, toda la humanidad debe de considerarse un rescatador, primero de su conciencia, luego la de los aledaños. Si no puedes rescatarte a ti mismo, poco puedes hacer por los demás, ¿no? Entonces, eso es una parte importante. Quitarse los hologramas, quitarse las creencias. Sé que es difícil porque ya lo traen en los huesos, ¿no? Sobre todo con la religión. Muchos de ustedes ya lo traen y es porque lo traen desde siempre. Yo sé que algunos de ustedes que escuchan el podcast, que me han contactado, que hemos hasta formado una amistad, yo sé que ustedes no nacieron con religión. Muchos o nacieron con una religión que ustedes ni quisieron ni la creían, o de plano sin religión, ¿no? Entonces, eso es un beneficio, pero total, el que no tengan esto, porque ustedes pueden comprender cualquier cosa de mucho mejor manera, ¿no? Incluso la misma política, que es toda una farsa. Todo eso lo comprenden mejor porque es nada más un escalón sobre de otro de control, ¿no? Entonces, quitar todo eso, pues es primordial para la ascensión, porque también la palabra ascensión, ustedes la usan como si fuera algo muy bonito, como muy glorioso, y realmente pues nada más cambiar de cuerpo, o sea, es algo que se hace a diario a nivel confederación, o sea, a lo mejor para un humano que ha estado atrapado, pues sí va a ser como liberador, o sea, a lo mejor y sí, no hay que ponerse en los zapatos de los demás, pero hay muchas circunstancias que todavía se tienen que resolver en el planeta, ¿no? Y yo pienso que muchos de ustedes creen que ya mañana o pasado mañana o el siguiente año se va a acabar todo esto y no. Aún queda un largo tramo, a menos que se mueran mañana mismo, que mañana mismo los atropelle un auto, que se mueran de una enfermedad, lo que sea, que a todos nos va a pasar la muerte. Pues a lo mejor ese día sí es el día de tu ascensión o el día de tu juicio final, es para ti propio, ¿no? Pero en general para la humanidad todavía faltan algunos tragos amargos que hay que tomar, porque como humanidad misma la hemos regado tantas veces y hemos sido participantes de este mismo karma planetario que zafarse de esto es irresponsable incluso, porque no es que vengamos a pagar karma, sino que tenemos que ser conscientes de por qué estamos aquí. Y si uno dice, mira, yo hice muchas cagadas antes, yo la verdad hice de todo, pero ahorita yo ya quiero salir. Ok, sal, no hay problema. A lo mejor tu jerarquía te saca, a lo mejor tus desapegos te sacan, pero no pudiste
hacer las misiones de vida que tú mismo te predispusiste a hacer aquí. Por lo tanto, a nivel estelar, no vas a poder pasar los exámenes, no vas a poder decir, mira, se supone que estuviste en cuarentena por esto y por lo otro, y tú resulta que no resolviste nada de eso, te valió madres y tú todo el tiempo estuviste haciendo lo que quisiste. Pues ese es el karma, ¿no? Y no es que te regresen o que te caiga un castigo, sino que simplemente tú no reúnes los gradientes de confianza estelar para poder ser participante de una sociedad estelar, para poder siquiera estar caminando por los pasillos de una nave nodriza. O sea, simplemente no los tienes. Entonces te van a tener que mandar a otro planeta donde posiblemente sea igual o peor que este. Un lugar donde a lo mejor tengas que aprender desde a defenderte de un dinosaurio, de un diente de sable, como aquí se hizo mucho tiempo. Y esas son realidades duras, porque se oye muy, a lo mejor, dice, bueno, sí que me mandan a un lugar así, pero es un lugar bastante primitivo, podemos decirlo. No es que sea malo, bastante primitivo. Y la ley de los dientes, la verdad, es muy, muy pesada. A las almas no las, digamos, la negativa a veces hasta más, pero los ponen a encarnar en esos lugares porque no hay tecnología y tienen que comprender toda la circunstancia de los elementales, tal y como son, crudos como son. Esto tienen que aprender de cero, ¿no? Primer nivel, otra vez, elementales uno, elementales 2 y así te vas, ¿no? Entonces, ese es el problema de un karma colectivo al que estamos llegando al fin de estos tiempos o al final de finales, que si no comprendemos esta circunstancia, pues simplemente no tienen pase automático a las federaciones. Los van a volver a encarnar en otros mundos primitivos, donde hay un montón de personas que ya están encarnando de este mismo planeta. Con la pandemia, fue un montón de personas que ahorita ya está yéndose a esos planetas. Y no todos son de dientes de sable. Hay otros que son tipo edad media, hay otros que son tipo edad de bronce, edad de hierro. O sea, digamos, un genérico, por así decirlo, un genérico, no son humanos, muchos no son humanos, muchos son humanoides, antropoides, reptiles, de lo que les toque ser, ¿no? Entonces, es una circunstancia que hay que entender y que hay que, yo creo que meditar, interiorizar, entender los dogmas karmáticos, porque no, que el karma no existe, a ver si ahora sí se entiende, o sea, sino nada más son pruebas que uno mismo se pone y si tú no las puedes, digamos, ni con el más mínimo pasar, significa que no te interesa. Y si no te interesa, pues simplemente tú ya, pues necesitas volver a lo básico, ¿no? Porque muchos dicen, ay, si pido mi muerte cósmica, no te la van a dar, porque la muerte cósmica es un honor. La muerte cósmica es porque tú lograste un máximo de máximos, para bien o para mal, pero llegaste al máximo. Entonces, es cuando se te otorga una muerte cósmica. Pero si tú no has hecho nada, nada, y pues, nada más has querido pasarte por los caminos fáciles, pues estás al principio de la cadena evolutiva, ¿no? Entonces, probablemente te manden a un lugar donde tengas la inteligencia muchísimo más baja que un perro. Es difícil volver a adquirir todo lo que ya hemos logrado, por lo menos aquí, de pasar al Homo sapiens a través del Neandertal y de todo lo que ya ha pasado, que eso es real, porque muchos creen que cuando hablamos ya de los lemurianos es porque estamos dejando lo demás a la basura y no, o sea, la humanidad, ha habido muchas humanidades, o sea, ha habido muchas destrucciones nucleares, o sea, prácticamente la Tierra de destrucciones nucleares ha de haber pasado ya prácticamente como unas 8 a 10 destrucciones nucleares totales de guerra nuclear aquí en el planeta Tierra. Más destrucciones, digamos, entre comillas, naturales, ya sea por meteoritos, entre comillas, porque todo eso no es natural, ya es mandado. O diluvios, o digamos, circunstancias de así. Igual ha habido más de 20 destrucciones totalitarias de la biosfera. Entonces tenemos que ha habido un montón de humanidades, por así decirlo, aquí en el planeta Tierra. Entonces es difícil hablar. Nosotros nada más hablamos desde el Australopithecus para acá, que el Australopithecus, no recuerdo, pero no tiene ni medio millón de años. O sea, es muy poco, ¿no? O sea, tiene alrededor de medio millón de años que empezaron a ver humanoides, a ver digamos, homínidos o primates, que eso para nosotros son los gorilas de ahorita.
O sea, nosotros vemos a los gorilas, a los chimpancés, y son, pues, son más inteligentes que a lo mejor que un perro o algo así. Entonces ellos, en un futuro, pues son, si se continúa con su evolución y eso no se destruye sus partes, orgánicas, en un futuro ellos van a ser, los antropoides de este planeta en otra línea de tiempo. O a lo mejor ahí mismo están encarnando muchas personas de las que te estoy diciendo, no son en antropoides del futuro, pero son líneas de tiempo que ya no se contaminan con otras. O sea, la conciencia se va a desplazar a través de a donde necesite estar. Porque muchos creen que dicen, oye, ¿y a dónde te voy a ver? No, a lo mejor ya jamás nos volvemos a ver, o sea, y eso no tiene ni mucha importancia. Tu conciencia se va a desplazar a través del universo. Imagínate, tú eres una conciencia individual. Ahora, tú nada más imagínate la magnitud del universo, que ya la hemos explicado en otros podcasts, de cuánta magnitud tiene. De hecho, al principio de este que multiplicamos varias cosas, de eso es nada más de una realidad, ¿no? Ahora ponte a ver todos los planetas, cuántas realidades tiene cada uno. Entonces, la conciencia, pues, va a ser individual, va a pasar por todos esos lugares individualmente, ¿no? No vas a poder estar acompañado de tus, entre comillas, seres queridos del momento. Son del momento, pero a través de lo que nosotros denominamos eones de tiempo, pues, la conciencia tiene que pasar individualmente por sin fin de experiencias, ¿no? Entonces, esa conciencia es la que se va a desplazar en el salto cuántico, no nosotros como colectivo, porque de aquí es paja y trigo, se empieza cada quien a su cada cual. Estuvimos de un buen rato aquí encarnando en este simulador, ¿no? Pero se tiene que acabar y cada quien va a desplazarse a una línea de tiempo que le corresponda para seguir desarrollando, pues, su evolución propia, ¿no? Pero bueno, no sé si hay alguna otra cuestión. Digo, nos derivamos mucho, a pesar de que el tema era eh, los lemurianos, pero yo creo que fue la base para sacar más información, ¿no? Te paso el micrófono. Muchas gracias. Sí, lo que comentaba al final del día es una base y va también transitando hacia donde se requiera, se necesite, hacia donde hay que apuntalar. Ocasionalmente con algunos otros episodios pasa que nos va trasladando a otros ejes, a otros puntos, y entonces es como si fuese plasmado. Así me lo imagino. Es como si pusiéramos de pronto la cera de una vela derretida, y entonces en el momento que viene el sello para mostrar la imagen que es cuando precisamente nos encontramos en la totalidad del episodio, y entonces, ¡pum!, se plasma aquello que se requiere, ¿no? En, lo que decíamos, los episodios de pronto se comportan como estos portales para bajar información, para dar la información, y pues para que también se vaya canalizando, entonces se pueda mostrar sobre la línea, ¿no? Si toda esta información, digo, al final con lo que nos compartes, digamos, un llamado de, ni siquiera de atención, o sea, es un llamado de expresión por parte de los lemurianos, y que fuese así, pues adelante, ¿no? Y bienvenido quien tenga oídos que escuche, y si los lemurianos a través de estos puntos, así como otros episodios, están hablando, adelante, es parte de la voz, o es parte de la resonancia o del mismo egregor, ¿no? Que tal vez existe con ellos, y que justamente en esta línea, en este preciso instante, con las condiciones actuales, se requiere la información aterrizada de esa forma. Entonces, por esa parte, adelante. Todo me parece que va sumando, cuando aparentemente no lo hace. Y no solamente lo digo por esto, sino porque a veces lo que decías, ¿no? Se nos ha tildado como de que hay como un pesimismo, y no necesariamente es, si la suma de las cosas va hacia ese punto con estos matices, busca cuál es el resultado. Si el maestro, como alguna vez lo dijiste en otros episodios y aquí mencionas, requiere de ese rigor porque es lo que nos va a evaluar realmente, entonces eso es lo que también aquí se está buscando. Se le da esa apertura a la expresión, y que por supuesto nos lleve hacia estos lares de la conciencia. Entonces, ha valido la pena cada minuto, cada instante, y sobre todo porque, de nuevo, la invitación es, si vamos hacia un ejercicio de imaginación, y todo esto, al menos
como yo te decía, lo iba como visualizando y entonces de pronto el consejo y de pronto las palabras y los lemurianos y la energía, si todo eso nos puede permitir eventualmente incluso desapegarnos de toda esta idea o toda esta noción colectiva porque nos ha funcionado hacia una idea ahora individual y si la invitación es transitar y eventualmente regresar y oscilar, es el momento. Es el momento y que para quienes nos escuchen, pues que funcione, que sirva, que lo acoplen. Si también deciden no hacerlo, adelante. Entonces, pues mi hermano, ha sido pues un placer crear esta plataforma lemuriana para tener esta apertura hacia otros temas con otro ímpetu y otra frecuencia. Muchísimas gracias, mi hermano, por tu tiempo, por estar aquí. Pues les recomiendo muchísimo que escuchen los shorts que están aquí presentes. Se están respondiendo muchísimas preguntas. Entonces, de ahí seguimos recibiendo sus preguntas y es un placer responderlas. Muchas gracias y hasta la próxima.